de Cristina sin Néstor. El 7D y la guerra con Clarín marcarán los tiempos del periodo que comienza ahora. Bueno, ahí estaba un resumen de estos 2 años y la pregunta es, mirando para adelante, estamos con Ulises Forte, con Fernando Iglesias, con Eduardo Josami y con Raúl Silverstein. La pregunta es, a ver, para adelante, ¿cambió algo? ¿Cristina no es el kirchnerismo? Digamos, hubo una política hasta la muerte de Néstor Kirchner y hay un gobierno diferente en los últimos 2 años. Obviamente que hay un gobierno diferente, tiene que haberlo, es otra persona, es otra situación mundial, son otras las problemáticas y otros los actores, ¿no? Ahora bien, si vos me decís, si el rumbo es diferente, no, absolutamente no, el rumbo no es diferente, pero las situaciones económicas, las situaciones sociales, las problemáticas son diferentes y obviamente ante problemas diferentes, respuestas diferentes, pero está enfocado hacia el mismo lugar, primero hacia las decisiones soberanas, como recién estabas explicando vos y como con Néstor se empezaron a tomar, o sea, poner delante de las necesidades nacionales y a partir de ahí tomar todas las decisiones sin mirar, sin pensar a Argentina desde afuera, sino pensándola desde adentro. Sin lugar a dudas, eso sí se mantiene. Fernando Iglesias. A mí me parece que no hay mayores diferencias y la diferencia que hay es que claramente el kirchnerismo gozó de 2 elementos, la salida de una crisis que lo favoreció enormemente y un enorme cambio en los precios internacionales que fue lo que permitieron mejorar la situación y la que lo permiten todavía mantenerlo porque la crisis sigue jugando a favor de la Argentina. Ahora, cuando uno analiza un poco, el gobierno de Cristina lo que está haciendo es pagar las deudas que acumuló el cortoplacismo de Kirchner. Y voy a un ejemplo, esto es una cosa que yo te debía y que yo el otro día lo dije en cámara y lo voy a hacer, que te iba a traer esta estadística, porque me parece que es muy interesante, porque esto, no sé si me toma bien la cámara, es una ejemplificación, estos son datos del INDEC. Son datos oficiales del INDEC, la mayor parte de ellos tomados durante la gestión Kirchner y los otros datos de los 90 nunca cuestionados por los sindicatos. Esto es la disminución de la pobreza en el ciclo kirchnerista. En los primeros 4 años de Néstor Kirchner es esta línea roja, pasando del 52%, después de 4 años estábamos en el 25,5%. Y yo, para demostrar que fue la recuperación económica y no una política específica del gobierno, lo comparé con la anterior salida de una crisis, que fue la salida después de la hiperinflación, con una política neoliberal de Menem, que fue cualquier cosa menos protectora de los intereses de los más desposeídos. Y los datos del INDEC oficiales los pueden testear en la página, están a disposición los que quieran, son estos. En 4 años pasaron con Menem del 47% al 17%. Es decir, la brecha, como se ve claramente del gráfico, viendo cómo se separan las líneas, la convertibilidad fue más eficaz en la recuperación económica, o para decirlo mejor, la recuperación económica fue más eficaz para sacar a los argentinos de la pobreza durante la convertibilidad que con Kirchner. Lo hicieron todavía peor con Menem. La diferencia de pobreza era de 5% cuando empezó el proceso, cuando empezaron los 4 años. Cuando terminaron los 4 años, la diferencia era de más del 8%. A ver, Eduardo Josami, uno ve por delante, hay más épica, digamos, si se quiere, en el gobierno de Cristina que lo que sucedía anteriormente con Kirchner, ¿no? Hay algunas batallas que se plantean desde otra perspectiva. Acá hay 2 fechas por delante que todos miran con mucha atención. Una, la del cacerolazo del 8 de noviembre y la otra, la del 7D, que es la fecha que el gobierno ha fijado como una nueva era en la relación con el Grupo Clarín. Esto puede ser, digamos, una diferencia importante mirando hacia adelante. Cristina, si se quiere, tiene una política con menos condicionamientos o con menos negociación, una política más agresiva de lo que ha sido la política en el pasado con Néstor. No, me parece que no hay diferencias sustanciales, porque incluso las principales medidas que podrían ser citadas para hablar de esa épica, que efectivamente en algún sentido existe, como por ejemplo la ley de medios, fueron tomadas en vida de Néstor Kirchner. Incluso muchas otras medidas, ¿no? La asignación universal por hijo, el rescate de los fondos jubilatorios para
que pasaron a poder del Estado. Entonces me parece que lo que hay, lo dijo anteriormente bien, es que hay una situación internacional distinta que ha llevado, por una parte, al gobierno a tomar medidas para evitar que el efecto de esa crisis se evidencie en una, digamos, desaceleración pronunciada de la economía argentina. Sí. Se ha preservado eficazmente el nivel de empleo en la economía argentina, y por otro lado se han tomado algunas medidas de respuesta que sí implican una profundización del proceso, como por ejemplo la estatización de YPF o la reforma del Banco Central. Pero me parece que todo esto está dentro de una línea general. Es decir, seguramente que hay diferencias de estilo entre Néstor y Cristina Kirchner, como naturalmente los hay entre personas y políticos distintos, pero me parece que hay una continuidad muy fuerte. Lo que insisto, hay una situación internacional crítica que lleva al gobierno argentino a algunas respuestas específicas, y lo que es interesante es que esas respuestas a la crisis no son las tradicionales respuestas del ajuste, sino que implican en algunos casos incluso un avance, una profundización en la línea económica, por ejemplo la reforma del Banco Central o, repito, el control del Estado sobre YPF. A ver, hablando justamente de ese tema, y le pregunto a Ulises Forte, el tema económico, Raúl Silverstein es empresario, marroquinero y demás, es de los empresarios que bancan la política oficial, que es un empresario mediano que considera que si no hubiera las políticas proteccionistas, de resguardo de la industria, muchos empresarios como él no podrían sobrevivir. Ahora, uno ve los indicadores en el último año y la verdad que todos los indicadores van para peor, digamos. En el último año, el año pasado la economía crecía al 8%, este año 1,5%, había 15.000 millones de depósitos en dólares, ahora hay 8.000 millones. Bueno, pero en el resto del mundo también pasa algo parecido, falso, ¿no? Es mentira, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira, es completamente mentira. Nombrame un solo país, vos nombrame un país de desarrollo medio en el mundo que está en crisis, que haya crecido el 1%. Nombrame uno. Ni uno. Todos los países de desarrollo medio, como la Argentina, son Brasil, Rusia, India, China, que se están transformando en potencias mundiales. Brasil este año creció muy poco. La crisis este año justamente. La crisis Brasil trabaja... desaceleró el crecimiento. La crisis trabaja a favor de la Argentina. Vos decís cosas con tanta seguridad que uno duda antes de contestarte, pero estás diciendo algo absolutamente falso. En todo el mundo hay un proceso de desaceleración de la economía. Hay una caída en la demanda de los productos argentinos, falso, no en los precios, pero sí en la demanda de cantidad. Mentira. Pero hay que analizarlo. A ver, hablemos primero uno y después otro, porque si no se entiende nada. Ulises Forte. A ver, recién regresaron de la CIAL de París, de una mega muestra, ¿cómo es? Una mega feria, donde hay mucha necesidad de carne, y estaba el Estado, estaban los privados, estaban los productores, estaban los frigoríficos, y ahora mucha demanda de carne. Lo que pasa es que dejamos de tener un dólar competitivo. Eso es un dato de la realidad. Yo estoy convencido que, a ver, ¿en qué se basó el famoso modelo kirchnerista a partir del 2003-2004? Precios internacionales por las nubes con un dólar competitivo, ¿no es cierto? Hoy el precio internacional es alto, pero el dólar dejó de ser totalmente competitivo. Y el tema del cerrojo, el cierre de importaciones y todo lo que se está haciendo, falso intervencionismo, porque la verdad yo lo he dicho en este programa, me estoy cansado de decirlo en toda mi vida, que soy defensor del rol del Estado, soy defensor de un Estado activo, pero un Estado que juegue para emparejar y no para abrir tantas malas brechas. O sea, hoy tenemos un dólar que dejó de ser competitivo en el mundo. Hoy tenemos, yo soy defensor que hay que reemplazar lo importado por la industria nacional, pero resulta que tenemos cierre de importaciones, pero no hay desarrollo de industria local. Tenemos el mejor ejemplo de lo que estamos haciendo para concentrar la riqueza en forma asquerosamente abismal en pocas manos, es el ejemplo de las políticas que tomamos con el tema del biodiesel. Hay pymes de biodiesel que se han desarrollado y resulta que le pusieron retenciones móviles cada 15 días. Quienes son empresarios saben perfectamente que nadie puede proyectar si no sabe que vende 15 días. Por lo tanto, ¿quién es el negocio para que pueda jugar con la exportación? Ahora, o sea que de 40 empresas quedan 3. Forte, bueno, Silverstein tiene una visión totalmente distinta. A lo largo del kirchnerismo no se hizo una gran revolución donde se le pegó a todo.
se fue haciendo las cosas de a poco. Primero hubo que construir poder con un 22% que ganó, que sacó. Se fue contra la CFJP y así cada uno de los pasos se tuvo el gran problema político del campo, y así cada uno de los pasos. Ahora concretamente, para ustedes como empresario, ¿están mejor o peor? Ahora bien, nosotros a lo largo de toda esta historia sentimos una gran protección, o sea, un gran entendimiento de lo que quiere ser, lo que significa la generación de empleo. Y esto lo digo contra algunos iluminados que piensan que la industria liviana no debe existir en el país porque creen en la división internacional del trabajo, en donde quieren que piensan que toda la producción se hace en China, y acá tenemos que vivir del campo, y como decían, decían que la fórmula de una bebida gaseosa vale más que todos sus activos. Entonces nosotros tenemos que pensar bebidas gaseosas y no trabajar. Ustedes dicen, bueno, el campo puede estar de alguna manera castigado con retenciones y demás, pero se busca... Eso no le da trabajo a 40 millones de argentinos. Yo me alegro muchísimo que se empiecen a reconocer los errores, porque la verdad que eso habla muy bien de la modestia de la clase dirigencial política y empresarial argentina, porque ese mensaje lo tenía muy claro el matrimonio Kirchner cuando gobernaba Santa Cruz y Menem era presidente, que decían como es que había una Argentina agroexportadora y comprar los insumos. Un modelo que se bancó desde el kirchnerismo en los 90, desde la gobernación al modelo menemista 90. Bueno, veo que hemos evolucionado, se reconocen errores, entonces los errores que se cometieron en el 90 ahora los quieren corregir. Pero bueno, busquemos la mejor forma de corregirlos. Bueno, yo estaba en Capital, no estaba allá. Yo no, bueno, no pero yo también estaba en La Pampa y sigo estando en La Pampa. Es una ironía, sigamos discutiendo. Yo me niego. Es una ironía, es un dato de la realidad. A ver, yo me niego a discutir el relato. Vamos a hablar de la realidad. En el 2001 el porcentaje de la industria en el PBI era el 24%. 2001, 24%. Dato oficial del INDEC. Actualmente es el 20%. Todo lo demás es zaraza firulete. Relato y más relato. Del 24% al 20%. Así que lo de la industrialización es una mentira. Cuando uno analiza las cifras de concentración económica, ya que estamos en las pymes, la concentración económica, es decir, las 100 o las 200 empresas más grandes de la Argentina, 112 son extranjeras. Mucho mayor es la concentración y la extranjerización que la que había en la década del 90. Otro verso terrible del gobierno. Otra, las exportaciones, el 66% de las exportaciones argentinas siguen siendo o soja o manufacturas de baja calidad. Las exportaciones industriales con un mínimo de valor agregado industrial son menos de un tercio como fueron en la historia de la Argentina. Entonces dejemos de mentir y dejemos de darle para adelante con el relato. Acá, si vamos, ya que vamos a hacer la comparación, en la comparación real, pensemos realmente cuál sería la situación hoy de la Argentina si los precios internacionales fueran las de fines de la década del 90, porque la crisis, Josami, trabaja a favor de la Argentina. La crisis hace que las tasas en todo el primer mundo estén alrededor del 1%. Eso es lo que hace que la especulación vaya a los commodities y los commodities estén por las nubes. Y eso es además lo que impide una corrida al dólar, que ya existe con el 1% que están pagando. Imagínense lo que sería con el 5%. Está claro el el país saltaría en pedazos. A ver si puedo contestar. Si los factores externos fueran los del 90, saltaríamos en pedazos. Esas cifras, más propias de un seminario de economía que de una discusión de este tipo, ocultan una pequeña mentira, y es que son cifras anteriores al estallido de diciembre del 2001 y a la gran transferencia de ingresos en perjuicio de los sectores populares que significó la devaluación, y a la gran crisis de la industria que implicó también el estallido y particularmente la devaluación. Entonces, el otro día le preguntaron al secretario general, actual secretario de la CGT, que es el secretario de la Unión Obrera de Metalurgia, ¿por qué es kirchnerista usted? Dijo, mire, usted piense cuántos afiliados teníamos nosotros hace 10 años y cuántos afiliados tenemos ahora. Es decir, cuánto creció la industria metalúrgica desde que Néstor Kirchner asumió el gobierno en la Argentina. Ahora, si se toman las cifras anteriores al estallido de la crisis, evidentemente las diferencias son otras, porque lo que se ignora es que Kirchner no tomó el poder en los 90, tomó el poder después de la gran crisis del modelo de los 90, y entonces hoy teníamos que señalar no que estamos más o menos como en los 90, sino tenemos que señalar que el país se recuperó de esa situación. Por otro lado, decir
que no ha habido reindustrialización, cuando ha habido un crecimiento notable del empleo en el sector industrial, me parece que es una falacia. Hasta en eso es absoluto. Parece Menem hablando de la hiperinflación. Hasta en eso son menemistas. Yo quiero opinar sobre la verdadera concentración de la riqueza en el tema industrial. A ver, un segundo. Hay datos de la realidad. Un segundo. Vamos a hablar un poquito para adelante. ¿Qué puede pasar con el 8N, con el 7D? Hay reacomodamientos varios. Lo que ha pasado en este último año es Moyano en la vereda del frente. Yo decía Moyano en pie de guerra. Hoy poco menos que lo quieren desalojar de la CGT, echar del edificio de Azopardo, y Moyano decretando o evaluando un paro nacional para fines de noviembre, probablemente el próximo 20 de noviembre. Pero por otro lado hay reacomodamientos. Hoy ha salido Barrio Nuevo a decir que él banca también el cacerolazo, otro de los dirigentes sindicales, el del 8 de noviembre, que le encanta el programa de la Nata, lo cual marca también otro rasgo de los últimos tiempos, donde el gobierno confronta más con medios o con periodistas que con dirigencia política, porque hay una oposición que está muy atomizada. Bueno, ¿cómo están viendo esto? Lo que hay por delante, que en 2 meses se juega buena parte de uno y de otro lado de las perspectivas del país. El kirchnerismo apostando todo al 7D, el antikirchnerismo poniendo todas las fichas en el 8 de noviembre. Yo no diría que el kirchnerismo apuesta todo al 7D, no es una especie de ruleta donde se va a decidir si sigue el kirchnerismo avanzando o si retrocede. Lo que hay es una decisión política muy fuerte de lograr la aplicación de la ley de medios. Y el 7 de diciembre, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema, es el momento en que vence la medida cautelar y Clarín, por lo tanto, va a estar obligado a empezar el proceso de adaptación. Eso es lo que se juega y me parece muy natural y muy correcto que el gobierno esté haciendo todos los esfuerzos y dando todos los pasos necesarios para que esto avance en ese sentido. Y además es interesante ver que los otros grupos mediáticos, que no son kirchneristas, pero que viven en este país, que saben con qué mayoría se aprobó la ley de medios, que leyeron el fallo de la Corte Suprema, están en este momento negociando con la Administración Federal de Medios de Comunicación Audiovisual para cumplir con la norma antes del 7 de diciembre. Fernando Iglesias. Déjame decir una breve frase con respecto a lo anterior. La década del 90 y la plata dulce de los 90 se terminó cuando el factor que la financiaba, que era el crédito extranjero, se cortó. Y a esto se financia con el precio de los commodities. Si pusieras hoy la economía a trabajar con los precios de los commodities de fines de los 90 y con el real y el euro por debajo, ya hubiera volado por los aires. Primera cosa para desmentir, la economía hoy, la economía real, no la financiera, está peor de lo que estaba en aquella época. Es la economía financiera, son los precios los que han cambiado. Segunda cosa, con respecto al tema del gobierno, a mí me parece que es evidente que a dónde va este gobierno. Lo del 7 de diciembre forma parte de una vasta operación de este gobierno, que arrancó con Néstor Kirchner y sigue ahora, de destrucción de la República Democrática y de las libertades individuales, contra la libertad de expresión, contra los medios, destrucción del Congreso, destrucción del Congreso, destrucción de la justicia independiente, persecución a Despuy y a todos los que controlan. Si hablamos todos juntos no se escucha. Ulises Forte, para cerrar. Bueno, pero para mano solamente 3 veces yo no pude mojar un bocadillo todavía. Acá yo coincido. El avance, el desprecio que tiene este gobierno por la República, el desprecio que tiene por independencia de poderes, el desprecio que tiene por el que piensa diferente, el desprecio que tiene por los valores democráticos, o sea, avanzó, el Parlamento lo proscribió. Al Parlamento lo proscribió. El Parlamento hoy funciona únicamente con sesiones extraordinarias, con agenda de proyecto de ley que envía el Ejecutivo. No se puede discutir nada. No es escasez la realidad, hermano. Voy a vivir una burbuja. Pues lo que harían
Por favor, no me interrumpas. Por favor, no me interrumpas. Te escuché respetuosamente decir que sí con reciprocidad. No tengo más tiempo. Y bueno, pues está bien. Sí. Bueno, ni siquiera pasaste la primera vuelta, ¿viste? Así que el Parlamento no vas a poder estar. No, pues seguro, claro, yo soy con los votos también, ¿eh? Pará, a mí me respetás electoralmente como yo te respeto a vos. No sos quien para faltarme respeto. No sos quien para faltarme respeto. Gracias por venir. Gracias por venir. A ver, Emiliano, ¿qué está pasando en Bernal? Eso te demuestra lo prepotentes y soberbios que son. Que son fascistas. Faltar el respeto a que... A ver, Emiliano, buenas noches. Por favor, me cortás el audio acá. Hola Maxi, un gusto. Sí. Bueno. Ardió la fábrica Catorini, al menos el sector de depósito de embalajes, allí a las 6:30 de la tarde. Un cortocircuito provocó un incendio de grandes dimensiones. Trabajan 12 dotaciones, 60 hombres de bomberos de todas partes del sur del conurbano bonaerense, en especial de Bernal y Loma de Zamora.